Bueno, hablamos de storytelling, creo que es lo más apasionante que nos tocó en esta temporada. A ver, y ahí sí o sí tenemos que volver a Campbell, ¿ok? Tenemos que volver a este académico famoso, lamentablemente se murió hace algunos años, que justamente es el que descubrió la estructura de los relatos mitológicos. Volvamos a decir quién era un estudioso de mitologías comparadas, con lo cual había estudiado la mitología de la mayoría de las civilizaciones del mundo, desde las de los sumerios hasta acá. Entonces, lo que dice Campbell es que hay un solo relato dando vueltas, que es el camino del héroe. Es un solo relato, que tiene, digamos, diferentes vueltas de tuerca, tiene matices, sutilezas, etc. Pero es un relato que tiene 12 pasos. Y es el llamado al héroe, y el llamado al héroe que decide o no seguir ese llamado. Y en cuanto yo te empiece a contar cómo es los 12 pasos, te voy a resumir los 12 pasos, pero a medida que te lo vaya contando te vas a ir dando cuenta. Hay alguien que recibe un llamado, viene alguien, le golpea la puerta y le dice, che, estamos en problemas, hay que hacer tal cosa. El que recibe el llamado no sabe si puede llevar adelante, o sea, la epopeya o, digamos, la tarea que le piden. Por lo general se siente renuente, cree que no puede hacerlo. Finalmente dice que sí o dice que no. Si dice que sí, empieza ya una travesía larga de empezar a vencer obstáculos, en donde por lo general en este relato del camino del héroe, el héroe entra en un submundo, en donde está el peligro, donde está la posibilidad de que muera en el intento. A medida que va avanzando empieza a encontrar aliados, personajes que se unen a la causa, y poquito a poco el héroe va sorteando las dificultades, para ponerlo así, hasta que se produce una gran batalla final. Una gran batalla final donde el héroe termina triunfante, si es que triunfa, termina triunfante, vuelve a su lugar de origen y restablece el orden. ¿Por qué? Porque el llamado era, no aguantamos más esta situación, algo tiene que hacerse, y así sucesivamente se llega hasta restablecer la situación. Bueno, ¿qué reconociste ahí? El Señor de los Anillos, Rocky. Exacto. Entonces tenés desde, vayamos de más lejos si querés, desde la epopeya de Gilgamesh hasta casi todas las historias de las religiones, desde Buda, Cristo, Mahoma. Después tenemos, por supuesto, con menor grado de profundidad y de involucramiento emocional, tenés El Señor de los Anillos, tenés a Harry Potter, tenés Star Wars, tenés todas. Ese es el storytelling. Cuando vamos a las marcas, ¿qué hacemos con esto? Nosotros, cuando vamos a las marcas, reducimos estos 12 pasos en 4. O sea, primero, lo que tenemos en el centro de este storytelling es un tema. ¿Cuál es el tema central de la marca? Por lo general tiene que ver con la promesa. Pero después lo que haces es tenés, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el why? El why del cine que está en el storytelling. El why del cine que está. O sea, ¿cuál es la razón por la cual sale esta marca? ¿Cuál es el conflicto que viene a resolver? O sea, ¿qué es lo que no está hecho que hay que hacer y que es necesario hacer? ¿Cuáles son los personajes que van a estar involucrados en este relato? ¿Y cuál es la meta final? La diferencia con las historias tienen un fin, llegas al último capítulo y dice fin, the end, punto, game over. En cambio con las marcas no hay game over. Con las marcas la historia sigue. Entonces la meta es una meta por lo general que no es alcanzable, que es aspiracional y que las organizaciones la tienen como para, por ejemplo, también agarrar y decir, bueno, sí, siempre vamos por más, vamos avanzando. ¿Qué es lo que tiene de interesante el storytelling y por qué estamos hablando tan apasionadamente del storytelling? El storytelling tiene algo muy importante que es cómo es que transfiere la información. Porque una cosa es transferir data. Cuando vos transferís data, tu cerebro empieza a activarse en modo chequeo. Empezás a chequear la data, entra en modo matemático. Pero cuando vos contás historias, en tu cerebro ocurre algo muy particular, que es que se empiezan a iluminar las neuronas especulares o neuronas espejo, que es un fenómeno que tenemos, que cuando yo te cuento un cuento acerca de algo que yo hice, en tu cerebro se van a empezar a iluminar neuronas que van a reflejar la acción que se está llevando adelante, sin vos necesitar llevar la acción adelante. Entonces vas a vivir
en una versión más achicada, una versión menos involucrada, qué sé yo, las mismas emociones. Las historias lo que tienen es el poder de comunicar y despertar y gatillar emociones. Por eso utilizamos historias, porque las historias conectan con la parte emocional. Y aparte porque las historias tienen la gran capacidad de poder ser amplificadas con un boca a boca. Y esto que parece que es un tema, un detalle anecdótico en todo este cuento, el storytelling. Un muy buen storytelling tiene grandes chances de ser repetido por otra persona. Otra persona va a contar esta historia y así la va a contar otra y así le va a contar otra. Y esa es la comunicación perfecta, es la comunicación más creíble, uno a uno, boca a boca, es la relación más perfecta. Por eso las marcas tienden a intentar buscar la relación face to face, cara a cara. ¿Por qué? Porque esa es la relación más positiva. Y el storytelling es una forma de gatillar con tus emociones, que son tuyas, y tratar de llegar a que te movilices a la acción. Porque ese es el otro punto. Las emociones son las que gatillan a la acción, y la razón después se encuentra una forma de justificar por qué fuiste o accionaste hacia ese lado. Es ahí la gran importancia de tener un buen cuento. Muchas marcas tienen asociadas el storytelling al fundador porque es el relato épico, ¿no es cierto? El épico de dónde salimos y por qué salimos así. Y el fundador pasa a ser el héroe, ¿no? Es el héroe aquel que en alguna medida le dio sentido a todo esto, por más que después haya tenido que buscarse el sentido. Pero sí, muchas marcas utilizan la historia del fundador para poder darle... Porque hace que la marca sea más de carne y hueso, hace que sea más humana. A ver, lo peor que le puede pasar a una marca es que se le note un storytelling forzado, falso, imposible de cumplir y que sea una épica inexistente. La gente se da cuenta, nos damos cuenta todos de eso. No está bueno, no está nada bueno. Es empezar a forzar recursos de branding o recursos de marketing para ver si logramos éxito, ¿no es cierto? Y nada, no está bueno eso. Un amigo mío, Damián Martínez Laitú, hablaba de story being, que la única forma de hacer story doing es story being. Esta idea de yo no tengo por qué hacer la historia, tengo que ser la historia, es la manera más ontológica y más eficiente de poder contar la historia. Ser la historia. Ese es el gran desafío. El gran desafío de la organización es ser justamente eso.